no están adoctrinando a nadie. Están empoderando a esas juventudes para que puedan defender sus derechos. La escuela ve el moretón que por ahí no ve la sociedad. A partir de estar atentas, de escuchar a las y a los estudiantes, impidieron una situación de captación de la trata de personas. Están defendiendo los derechos de quienes a veces no tienen la posibilidad de defenderlos por sí mismos. Y bueno, indudablemente la ESI no es un énfasis de esta gestión. Bienvenidos, bienvenidas, así arrancamos nuevamente otro Contame acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata y como hacemos siempre y les decimos, tratando de indagar sobre algunos temas que nos parece de interés. Y en este caso vamos a hablar de educación sexual, de cuidados, de prevención, bueno, de lo que significa la educación sexual integral para muchos y muchos de nosotras y de nosotros. Y para hablar de educación integral vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires y también tratar de tener en cuenta, bueno, cuál es la política o cuál podemos suponer hoy es la política de la educación sexual a nivel nacional, teniendo en cuenta que hay una gestión novedosa. Hablamos del gobierno libertario, pero centrándonos en lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, recibimos a quien está a cargo de la educación sexual integral en la provincia de Buenos Aires. Hablamos de Mirta Marina. ¿Cómo estás, Mirta? Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Que además tenés mucha experiencia. Yo focalizaba en la provincia de Buenos Aires porque hoy vos estás trabajando en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero yo vine acá de la mano de Alberto Silioni, que cuando él fue ministro de Educación en Nación, fue el momento de implementar la ley 26.150. Entonces fui la coordinadora nacional del programa. Y bueno, ya me había despedido de la función pública, me había jubilado y Alberto asume como director general de Cultura y Educación acá en la provincia y crea la Dirección de Educación Sexual Integral y me vuelve a elegir. Así que muy agradecida, pero a la vez también muy desafiada porque es un tema sumamente complejo, heterogénea la provincia, pero con mucha energía que recibo de los territorios y de las demandas. Mirta, además una decisión política, digo, de crear una dirección específica para la educación sexual integral en la provincia de Buenos Aires, que además tiene la dimensión de un país. Exacto, tiene la dimensión de un país con 25 regiones educativas, así que más o menos 24 provincias, 25 regiones educativas, que son bien diferentes una de otra, que a su vez tienen hacia adentro distritos que también presentan diferencias. Algunas regiones son muy numerosas, como La Matanza, por ejemplo, y otras regiones no tienen tanta población, no tienen tantas escuelas, pero sí las tienen ubicadas en diferentes territorios en el interior de la provincia y eso hace que las distancias muy grandes también representen un desafío. Pero bueno, y además hablar de diferentes territorios, pensaba mientras hablabas, significa también muchas veces pensar diferentes formas de socialización. Digo, pienso en los chicos que van a una escuela rural, los chicos que viven en el conurbano, los chicos que viven en el delta, digo, esas realidades también atravesadas por la ESI. Sí, vos lo dijiste, Vero, recién, o sea, es como un país y es así de diversa, ¿no? Es así de diversa la provincia y por eso una de las primeras acciones que hicimos desde la dirección fue generar referentes regionales y referentes distritales. Claro. O sea, ninguna política pública puede conducirse desde La Plata y la ESI no es una excepción. Entonces, una de las primeras gestos, que también son gestos políticos fuertes de la gestión, es aumentar la cantidad de gente que se ocupa de la ESI en la provincia, creando cargos de referentes regionales y referentes distritales, que son el equipo de nuestra dirección en los territorios. Mirta, cuando hablamos de ESI, ¿de qué hablamos? Porque probablemente muchos o muchas tengamos prejuicios sobre lo que significa o cómo se lleva adelante la educación sexual integral. Sí, es un término polisémico, podemos decir, ¿no? Como se dice. En realidad, nosotros cuando hablamos de ESI, hablamos de la ESI, de los lineamientos curriculares, de las resoluciones del Consejo Federal, de la ley nacional y de la ley provincial. Hablamos de una fuerte perspectiva de derechos, ¿no? La ley nacional dice todos los educandos tienen derecho. Dice los educandos, no podíamos pedir perspectiva de género en el 2006, exacto, pero lenguaje inclusivo.
Pero lo importante es que dice tienen derecho, o sea, lo primero que se enfatiza es eso, el derecho a recibir información, el derecho a aprender a cuidarse y a entender el cuidado colectivamente. Cuidarse no es cuidarme solamente, es cuidarme y cuidar a los demás, el derecho a vivir su orientación sexual y su identidad de género con absoluta libertad, en el marco del respeto por las demás personas, el derecho a vivir en instituciones educativas que no discriminen por los géneros a las personas y bueno, además el derecho a expresar emociones y sentimientos y a que sean tenidos en cuenta, ¿no? ¿Qué te pasa cuando escuchás al presidente de la Nación, ponele, hacer referencias con prejuicio a que la educación sexual integral está ideologizada? Bueno, lo mismo dijo la vicepresidenta Victoria Villarruel. Sí, eso es lo mismo que también traen con respecto a las políticas de educación y memoria. Son claro. como los dos aspectos sí, en hay los como que un han punto centrado. en común ahí, Sí, es siempre tuvimos esa coincidencia, ¿no? En pensar que es ideológico lo que en realidad tiene que ver con los derechos de las personas. Es intentar ideologizar un derecho. Claro. Sí, y al mismo tiempo cercenarlo, ¿no? Porque es para como una herramienta escondida, claro. ¿no? Si este derecho tiene que ver con algo que no me gusta, le pongo una carga ideológica. Exacto. Por supuesto que hay ideología atrás de cada una de las acciones educativas que llevamos adelante, pero lo importante es ver en qué se basa esa ideología. Bueno, y si se basa en los derechos, en el cuidado, en evitar las situaciones de violencia, en evitar las situaciones de discriminación, en promover el placer, pero no el placer sexual entendido literalmente, sino en un sentido más amplio, bueno, y si está dentro de los marcos de nuestras leyes, que tanto nos costó conseguir cada una de ellas, y de nuestros diseños curriculares, que son contenidos que también fueron aprobados después de profundos procesos de conversación, de discusión, de consideración, de concesiones. De resistencias también, porque hubo muchas resistencias en el debate. Pero bueno, es como una vuelta, es como que la ESI estamos acostumbrados a que tiene como el juego de la OCA, avanza unos casilleros, de repente va con viento a favor y después puede pasar. Sí, pensaba vuelvo sobre los prejuicios, porque muchas veces se vincula la educación sexual integral con el placer sexual, entonces poniendo el acento ahí se invalida todo lo otro que trae la educación sexual, que es evitar las situaciones de violencia, sobre todo intrafamiliares, porque también muchas veces hay quien te dice, bueno, no, de la educación sexual se tienen que dedicar los papás, las mamás. Bueno, pero muchas veces hay situaciones de abuso dentro de la propia familia, entonces, ¿cómo intervenir? Eso es importantísimo, ¿no? Porque es pensar que esas situaciones son privadas y no, son públicas. Las políticas públicas tienen que evitarle a las personas los padecimientos. Con respecto a los mitos, podríamos decir, o falsas creencias, para que no se enojen los antropólogos y las antropólogas. Las falsas creencias. Las falsas creencias, hay muchas, incluso que la ESI acelera los momentos. El desarrollo. El inicio de las relaciones sexuales. Claro. Y en realidad lo que está comprobado por investigaciones es que cuando se trabaja con estudiantes en la edad de la pubertad o los principios de la adolescencia, acerca de la posibilidad de decir que no si no tienen ganas, la posibilidad de respetar su propio derecho, la posibilidad de recurrir a alguien ante situaciones de presión, tanto de sus pares como de, puede ser, personas adultas, estos niveles disminuyen, porque eligen más libremente y no por presiones cuándo comenzar, digamos, su vida sexual en un sentido referido a la genitalidad. Sí, ¿no? También pienso lo importante, digo, de la iniciación, me refiero en el sentido de la socialización, el contacto con otros y el respeto a los otros, que eso se internaliza en la primera infancia, digo, el respeto al otro. Digo, cuando uno ya maduró algunas cuestiones, es muy difícil rever. Sí, por eso eso es otra cosa que trae la ley 26.150 y que recupera muy fuertemente y amplía nuestra ley provincial. Yo después quería dedicarle un parrafito a eso, a la ley provincial de ESI. Pero la importancia de empezar desde las edades más tempranas. Y esto sí, claro, puede traer la preocupación de qué contenidos se van a desarrollar con niñas y niños en
en el nivel inicial o en la escuela primaria, pero esto está muy contemplado, muy gradualizado. Tuvimos en el 2008 los lineamientos curriculares, los primeros contenidos. Tuvimos en el 2018, 10 años después, los núcleos de aprendizaje prioritario de la ESI, que son aquellos contenidos que sí o sí hay que enseñar en cada nivel y está perfectamente adaptado a cada momento evolutivo. Y sí, se empieza en el nivel inicial. El respeto por el cuerpo de la otra persona se empieza cuando a un niño pequeño o a una niña pequeña no la obligás a darle un beso a la abuela o al tío y trabajás con las familias en eso. Cuando incluso no la obligás a resistir las caricias de sus compañeros y a sus compañeros les explicás que hay gente que le gusta que la toquen y gente que no le gusta que la toquen. Todo eso empieza ahí. El respeto, por ejemplo, una cosa sencilla, el respeto por el cuerpo del otro. Otra cosa sencilla, los roles de género, los estereotipos de género. Claro. También se empieza ahí. Y es muy importante lo que se trabaja en el jardín. Es tan amplio el respeto, ¿no? Pienso, Sí. porque uno piensa en una educación sexual integral y piensa en el respeto por el cuerpo del otro, pero también es cierto que es el respeto más amplio en el sentido de las decisiones del otro, cualquiera Exacto. sea, Exacto. sobre su propio cuerpo y sobre la relación con los otros. Exacto, sí, sí. Contame lo de la ley provincial. La ley provincial es del 2014, o sea, Sí. es una ley que viene después de la ley de prevención de violencia, después de la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género. Entonces es una ley realmente modelo en Latinoamérica. No quisiera presumir Exagerar, demasiado. pero bueno, vamos a presumir, es de avanzada. Es muy de avanzada, porque ya con ese marco legislativo que tenía Argentina antes, avanza sobre la ley nacional. Y también los contextos, digamos. Fueron variando las cosas y con el trabajo de política pública, las capacitaciones a docentes, las sensibilizaciones a familias, bueno, la sociedad demanda también nuevos derechos. En ese sentido, la ley provincial es muy específica, avanza un poquito más, es más programática, dice un poquito más qué contenidos hay que trabajar, establece con mucha importancia el lugar de las familias, establece el lugar de la escuela y de la responsabilidad docente de acompañar la construcción de la identidad sexual de las y los estudiantes, ¿no? Esto es muy importante también pensando en acompañar cualquier forma de crecimiento y de desarrollo que no tenga que ver con la heteronormatividad o la cisnormatividad. Claro, ahí aparece el otro prejuicio y es, bueno, fomentan esto del cambio de sexo, cuando es un proceso tan largo, es simplificar a un punto casi obsceno, ¿no? Suponer que... Sí, yo creo que es malintencionado. Claro. Ya creo que a esta altura es difícil pensar que alguien crea que se puede incitar a algo tan personal, tan subjetivo, tan atravesado por montones de factores, como puede ser la orientación sexual o la identidad de género, y tan doloroso para quienes deciden por fuera de la norma. Totalmente. La verdad que si pudieran elegir verdaderamente, por ahí elegirían el camino más sencillo. Es más fácil ser heterosexual, de eso no hay ninguna duda, y yo permanentemente lo digo, insisto con esto, porque, bueno, lamentablemente seguimos atravesados por una sociedad machista, pese a los avances que hemos logrado. Bueno, lo que tratamos de hacer desde la provincia y con la ley provincial es que no sea doloroso, que sea un tránsito tan normal, para usar una palabra que no nos gusta como mucho el tránsito de la persona heterosexual. Exacto, para que la escuela sea un espacio donde verdaderamente se defiendan los derechos de todas las personas que las habitan, tanto las y los estudiantes como las y los docentes también. Pienso, Mirta, además que lo que significa la escuela, ¿no? Porque es en la escuela, es el docente el que percibe cualquier situación, por ejemplo, de violencia dentro de un hogar, o de violencia o de abuso, de maltrato dentro de los propios padres, dentro de los propios compañeros. Sí, la escuela, nuestro director general Alberto dice siempre algunas frases que ya hemos incorporado, como la escuela ve el moretón que por ahí no ve la sociedad, o la escuela ve la tristeza que tiene que ver, quién sabe, con alguna vulneración de derechos, o la escuela ve la posibilidad de un gran riesgo, como pasó hace poco tiempo con
personas del equipo de orientación escolar de una institución que descubrieron una situación de trata de personas. Claro. Descubrieron a partir de estar atentas, de escuchar a las y a los estudiantes, impidieron una situación de captación de la trata de personas, ¿no? Entonces, ese es el lugar de la escuela y, por supuesto, robustecer los aprendizajes y hacerlos cada vez más enriquecidos. Entonces, hay un montón de contenidos que tienen que ver con una manera de estar en el mundo, de respetar a todas las personas, de aprender saberes significativos que tienen que ver con la ESI, ¿no? ¿Qué pasa en las escuelas católicas, religiosas? Bueno, siempre hubo un debate al principio y después, bueno, sí, pareciera que se adecuaron. Es muy heterogéneo eso. Ajá. En algunos lugares cuesta más, en otros no cuesta tanto. Hay escuelas que son un poco, en algún aspecto, claros ejemplos de que se puede trabajar en la escuela privada y que se puede compatibilizar con algunas cuestiones muy caras a los principios de las religiones. Respetando la doctrina religiosa. Exacto, ¿no? Nosotros ahora estamos por hacer un congreso, primer congreso provincial de educación sexual integral, y un 15% de los trabajos que se presentaron son de escuelas privadas. Tenemos mucha esperanza depositada en la socialización de esas experiencias. De todas maneras, sí cuesta más, sí es necesaria tener una decisión política firme. Nuestros materiales, nuestras capacitaciones van a todas las escuelas de la provincia. Claro. No nos desentendemos. Porque hay que decir, la educación es pública, de gestión privada o estatal, exacto. Con lo que la currícula debería seguir un parámetro. Eso la provincia de Buenos Aires lo tiene bastante más claro y bastante más aceitado. Yo digo porque no puedo evitar tener un panorama más amplio de haber estado en Nación. Bueno, ese es el punto. En la provincia de Buenos Aires tenemos una ley de avanzada. Los que tenemos hijos escolarizados en la provincia de Buenos Aires sabemos que hay educación sexual integral. Y además lo importante que es para las diferentes familias, porque después eso se traslada muchas veces al debate familiar, a la casa. Sí, eso se notó mucho en la pandemia, Vero. Sí. La pandemia, que fue tremenda para todos y todas, que fue un momento realmente de mucho padecimiento y de pérdidas concretas de personas. Una cosa que le pasó a la ESI fue que llegó al comedor o a la cocina de las casas, ¿no? Porque no se paró, en algún sentido no se paró. Teníamos temor de que al tener que seleccionar unos contenidos, porque estábamos en pandemia, dijéramos, bueno, entonces la ESI queda un poco al costado. Claro, hay que priorizar. Hay que priorizar otras cuestiones. No fue así, se pensaron actividades que llegaron a, como te digo, y la verdad es que fue una gran oportunidad de tener un contacto mano a mano con las familias para poder decirles concretamente qué es la ESI. Por ejemplo, que no tiene nada que ver con cambiar la orientación sexual o promover las relaciones prematuramente. Así que sí, ahí se notó bien cuál es la importancia de la escuela. Sí, Mirta pensaba, hay cuestiones que son de prejuicio, por ejemplo, el uso de preservativo, ¿no? Sí. En algún momento se cuestionó que se explicara cómo se usa un preservativo. Sí. Estamos hablando de alumnos de escuela secundaria, obviamente. Sí. Y la verdad es que hay una ignorancia absoluta. Muchos de nosotros llegamos a la adultez sin saber. Digo, en el caso de las mujeres de mi generación, sin haber tocado un preservativo, porque era una cosa que casi como... Y eso como sos mucho más joven. Sí, pero es real, era como una cosa de, ay, no, un preservativo. Bueno, es algo que nos cuida la salud, ¿no? Y sin embargo, ahí está el prejuicio. ¿Cómo le van a enseñar a los pibes a usar un preservativo? O a las pibas. Sí, es verdad eso. Bueno, la ESI tiene que ver con eso, tiene que ver con aceptar la importancia de brindar información y con aceptar también que aquel que quiere trabajar con un preservativo, mostrando cómo se pone, ya sea con un pene de madera, ya sea con una lámina donde muestre y tenga señalado, ya sea con un video, porque la ESI es un instrumento
en manos de un artesano o artesana que son los docentes. Claro. Entonces cada quien sabe hasta dónde le llega su posibilidad. Pero hay que bancarse de repente por ahí que primero las pibas y los pibes se rían o que se pongan, les dé vergüenza. Bueno, hay que atravesar eso pero con el recurso. Pienso, ¿no? Parte de los problemas que tenemos de los pibes o pibas y adultos y adultas que no usan preservativos se basa precisamente en eso de, ay, un preservativo. Bueno, habrá que naturalizarlo porque evita no solamente HIV, sino otro montón, además de embarazos no deseados. Sí, y bueno, eso lo tenemos que seguir trabajando mucho porque las infecciones de transmisión sexual siguen siendo una cuestión epidemiológicamente necesaria de prestarle la debida atención. El embarazo no intencional en la adolescencia se redujo en nuestro país y en nuestra provincia. No sabemos qué va a pasar ahora que no está más el Plan ENIA, que era un plan específico y focalizado en aquellos lugares donde había mayores tasas de natalidad de niños, de embarazo no intencional en la adolescencia. Ese plan no está más, pero ese plan logró reducir en una medida muy importante a la mitad la tasa de embarazos no intencionales en menores de 19. No está más. ¿No está más por una decisión del Gobierno Nacional? Sí, por una decisión del Gobierno Nacional. Pero quiero decir que, bueno, trabajar mancomunadamente desde salud, educación y otros sectores de la política gubernamental, sin prisa pero sin pausa en estos temas, a la larga se ven los resultados. Sí, pienso en políticas sostenidas en el tiempo, pero también a nivel nacional, porque entiendo, la provincia de Buenos Aires es 17 millones de habitantes, 40% del país, ahora hay toda una república argentina que ya se quedó sin un programa. Sí, bueno, hay las gestiones políticas tienen énfasis y bueno, indudablemente la ESI no es un énfasis de esta gestión, o por lo menos no la ESI como la pensamos, la ESI de los lineamientos, la ESI de las leyes, la ESI de las resoluciones del Consejo Federal, que son muy importantes porque es cuando se juntan todos los ministros y ministras del país y definen cuestiones a respetar. No importa en qué momento, pero se juntaron y tomaron una determinación. Esa es la ESI que acá tratamos de sostener en la provincia, sabiendo que nos falta, nadie mejor que nosotros sabemos lo que nos falta, pero sabiendo también que tenemos un piso de trabajo ya realizado, ¿no? Y no quiero que opines sobre el resto de las provincias, pero sí tenés una mirada nacional porque estuviste en el Gobierno Nacional. ¿Crees que es necesaria una política que complemente las diferentes circunstancias de cada una de las provincias? Hablamos de educación. Sí, esa es la responsabilidad del Estado Nacional en todo, en ESI y en todo. Sino ¿cuál es la responsabilidad? Tenemos un problema ahí. Tenemos un problema y las provincias lo están teniendo. Hubo hace poquito un coloquio en Filosofía y Letras a cargo de Mariposas Mirabal, que es un grupo de investigación sobre sexualidad y educación que coordina Graciela Morgade, y ahí se notó claramente, vinieron gente de todas las provincias y se notó un poco esa ausencia, ¿no? De lineamientos, más que nada a esta altura de política concreta de apoyo financiero, ¿no? Claro. Porque tener la cantidad de personas que tenemos nosotros en la provincia de Buenos Aires es una decisión de nuestro gobernador también. Es una decisión de dónde invertir. Exacto, o estar en este momento distribuyendo 1.200.000 libros de ESI en las distintas escuelas bonaerenses también es una decisión política. Claro que es apostar a que haya libros concretos que se puedan tocar, subrayar en las escuelas. Y que sea un contenido también uniforme, unificado, con criterios, porque también hay quien dice, Mirta, y es así, bueno, los chicos googlean, bueno, pero en el googleo aparece cualquier cosa. Sí, no, eso es otro de las creencias erróneas, ¿no? Claro. Pensar los chicos saben más que nosotros. Y eso no es cierto. Los chicos saben de algunas cosas, sí, probablemente de algunas cosas pueden saber más que nosotras y que nosotros, de algunas cosas saben más o menos, de algunas cosas esperan nuestra opinión, independientemente de lo que sepan, nuestro cuidado, nuestra atención, nuestra mirada, que les preguntemos cómo están, cómo se sienten. Entonces, eso es otra creencia que hay que descartar un poco, ¿no? Que ya está todo aprendido y que los prejuicios los tenemos las personas adultas. Las personas adultas tenemos muchos prejuicios, eso es cierto y hay que trabajarlos, pero también hay que aprovechar
hermosa oportunidad intergeneracional que es la ESI, ¿no? Para poder... a mí me tocó asistir a algunos encuentros así de chicos, chicas y las familias, y hablar, por ejemplo, de la menstruación en los distintos momentos, o del primer beso. Es algo que une en lugar de distanciar. Pero bueno, hay que buscarle ese lado más positivo y más ligado con los factores protectores, y no siempre pensarlo en relación al riesgo. Mirta, hablaríamos un rato más. Sí. Te vamos a volver a invitar para Ojalá. hablar de eso y para hablar de otros temas también. Te agradecemos muchísimo. Y además compartimos, y creo que también quienes están del otro lado, esto de que muchas situaciones de violencia de género, de abuso, de maltrato, de discriminación, de embarazo o transmisión de enfermedades, se podrían evitar si hubiera una ESI unificada en todo el país. Sabemos que en la provincia de Buenos Aires la educación sexual integral está implementándose, está llegando a las escuelas públicas y privadas, muchas de ellas, escuelas privadas también, la están implementando. Ojalá esto ocurriera también a nivel nacional. Quería agregar una cosa chiquitita. Bueno, no, quería aprovechar esta oportunidad para saludar y felicitar a todas las docentes y los docentes de nuestra provincia, porque lo que se logró en relación a la ESI, como siempre dice nuestro director general, no es solo un rédito de nuestro gobernador o de un ministro o de una directora, sino del trabajo denodado de las y los docentes. Y aclarar también que cuando trabajan ESI, por esto de que arrancamos con la ideologización de los derechos, no están adoctrinando a nadie, están defendiendo los derechos de quienes a veces no tienen la posibilidad de defenderlos por sí mismos. Y están empoderando a esas juventudes para que puedan defender sus derechos. Así que va un cariño muy grande a todas las personas que en las escuelas bonaerenses trabajan la ESI. Gracias, Mirta. Y nosotros también, un abrazo enorme a las y los docentes que trabajan la ESI y sabemos cómo trabajan en las condiciones, muchas veces en las que trabajan, sobre todo conteniendo a chicas y chicos de la provincia de Buenos Aires. Es un tema la educación sexual integral y es un tema que todos sepamos los derechos, porque muchas veces, si no tenemos educación sexual integral u otro tipo de formación, no sabemos los derechos que tenemos y en consecuencia no los podemos ejercer. Bueno, ahí está la educación sexual integral para que todos y todas, desde el nivel inicial, sepan, bueno, cuáles son sus derechos, y el objetivo siempre es ese. Ampliar derechos. ¿Es una posición ideológica? Sí, claro, es una posición ideológica y bueno, habrá que sostenerla o en todo caso debatirla. Nosotros nos volvemos a encontrar como lo hacemos siempre acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Les decimos habitualmente que el objetivo es analizar algún tema en profundidad. Hoy la educación sexual integral acá en Contame. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición acá en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Los vamos a estar esperando. Chao.